lo que me llamó la atención es que Pablo está hablando lo mismo, los mismos conceptos en 3 textos diferentes. En Romanos capítulo 8, en Efesios capítulo 1 y en Gálatas capítulo 4. Cuando me estaba preparando el sermón, me estaba preparando este mensaje, elegí primero un texto y le digo, no, es que el otro está muy bueno. Me iba al otro y digo, no, pero es que el otro estaba muy bueno. Y estaba luchando, ¿cuál voy a elegir? Y al final sentí de elegir Gálatas 4. Pero ustedes pueden ver los mismos conceptos. El concepto de cómo Dios nos ha redimido del pecado, de cómo nos ha adoptado como hijos y no como esclavos, de cómo no debemos de tener temor, de cómo tenemos una gran herencia y todos estos conceptos tan importantes que tú y yo necesitamos saber, los encontramos en los 3 textos que él habla acerca de ser hijos, de ser hija. Di conmigo, soy hija y tengo muchos derechos. Y necesitamos saberlos porque sabes que toda tu vida, todo lo que tú eres, de la forma que tú piensas acerca de ti misma, de la forma que tú te sientes acerca de ti misma, de la forma que tú piensas en Dios, de la forma que tú te manejas y que tú te mueves y te desenvuelves con otras personas, de la forma que tú vas al trabajo, de la forma que tú sueñas despierto, de la forma que tú ves la vida, todo depende en la misma base de lo que tú piensas de cómo es Dios y de cómo eres tú. Por eso las mayores tentaciones que el diablo va a venir a por ti va a ser en estas 2 áreas, porque son las más importantes. La imagen que tú tienes de Dios y la imagen que tú tienes de ti mismo. El peor enemigo no es el diablo, el peor enemigo eres tú. Porque el diablo no te puede convencer, no te puede obligar, te puede convencer. Tú tienes que saber quién es Dios para contigo. ¿Qué eres tú para con Dios? Tú tienes que saber quién eres tú, porque toda tu vida va a depender de esa imagen. Si tú vas a levantar, a vivir con una cabeza levantada, ustedes saben que los caballos árabes, cuando nacen y cuando se ponen de pie, ustedes saben que los caballos enseguida se ponen de pie, ¿verdad? Los caballos árabes son caballos que la gente compra como inversión, porque valen muchísimo dinero. Así como hay gente que compra pinturas, hay muchos que compran caballos árabes. Pero ¿saben que el caballo árabe cuesta muchísimo dinero? Y parece que ellos cuando ya nacen, cuando esos potritos se ponen de pie, hacen así con la cabeza y van así como si ellos supieran que todo el mundo tiene que saber que ellos son muy caros. Como que lo llevan en su ADN. Y eso es tan importante porque si tú sabes que eres una hija de Dios, si tú sabes todos los derechos que Jesucristo ha conseguido para que tú vivas en ellos, tu vida va a ser muy diferente. Tu vida no va a ser de pobre. Tu vida no va a ser de pobrecita yo. Tu vida va a ser de lo grande que es tu papá. Y porque Él es grande y Él está en ti, ¿quién contra ti? Amén. Yo quiero que Él se merece un aplauso, ¿no creen? Por eso es tan importante. De acuerdo a tu fe, tú vas a experimentar. Jesús siempre decía, de acuerdo a tu fe se ha hecho. La diferencia entre la persona que tienes a tu lado y tú, y el nivel que ustedes vivan en experiencias con Dios, en riqueza de vida y vida abundante, creo que esta iglesia se llama Vida Abundante, porque Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Ese nivel de abundancia, de riqueza entre tú y la persona que tienes al lado, está entre las 2 orejitas. Aquí. ¿Qué es lo que pensamos? Lo que tú piensas es lo que vas a creer. Y lo que tú creas, vas a experimentar. Entonces, todo es de acuerdo a tu fe se ha hecho. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra. Por eso me alegro que este fin de semana esté dedicado a la adopción. De que tú eres una hija y una hija adoptada. Y me gustaría explicar un poquito. Yo sé que las demás oradoras todas estamos tocando los mismos temas. Pero es tan importante que tú escuches todo este fin de semana cada mensaje, porque cada mensaje es una pieza del puzzle que tú tienes que poner junto para saber quién es Dios y quién eres tú para Dios y quién es Dios para ti. Amén. Todo se basa en eso. Miren, como dice en Gálatas, leamos desde el capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, vino haciéndose hombre, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a desmenuzar esto, porque yo encontré, así como Romanos es muy amplio, capítulo 8, muy amplio en explicar estos conceptos, y también en Efesios capítulo 1, vemos aquí que Pablo lo puso todo juntito. Entonces vamos a desmenuzarlos, ¿qué le parece? ¿Sí? Vamos a desmenuzarlo un poquito. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Jesús, se hizo carne. Y si ustedes leen en Hebreos 2, capítulo 10, hasta el 17 por ahí, y más, todo el resto del capítulo, ustedes van a ver toda la explicación que da el autor de Hebreos acerca de la importancia de que Jesús viniera, se hiciera carne, muriera por nosotros para llevar muchos hijos a la gloria. La meta de Jesús de venir a la tierra, de hacerse hombre, era que Él pudiera llevar muchos hijos a la gloria. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios siempre estuviste tú. En el corazón de Dios dice la Biblia que Dios llama a tu vida, todos nosotros, su herencia. Lo que más desea Dios es tenernos a nosotros. Nos deseaba para que fuéramos su pueblo. Lo que motivó a Dios era completo, independiente. Dios no necesita a nadie. Dios no te necesita a ti para que le alabes. Dios no necesita nada. Tú le alabas porque cada vez te asombras más de su bondad, de su amor, de todo. Es tu respuesta natural a la grandeza de Dios, a la bondad, a la misericordia, a la gracia de Dios en tu vida. Pero Él no necesita que tú le alabes. Dios no necesita a los ángeles para que le alaban. Dios no tiene problemas de complejo. Él no tiene eso. Él es autosuficiente. Pero Él quiso crear a alguien, a ti, para tener relación contigo. Lo que más deseo, tú cuando ves toda la creación, y si tú ves las películas o los documentales en la televisión y ves la grandeza de la tierra, la variedad tan grande que hay en la tierra, toda esa variedad de tantas cosas, de colores, de flores, de naturaleza, de países, de cultura, toda esa variedad, todo lo que ha hecho Dios, dice la Biblia que fue para poner al hombre como la corona de la creación. Lo vistió con gloria y con honor. Todo lo que tú ves alrededor, la belleza que tú ves alrededor con tus ojitos, todo lo hizo para que tú fueras feliz, para que tú fueras bendecido, para que tú tuvieras un lugar lindo para vivir. Todo por ti, porque Él no necesita el mar para bañarse, Él no necesita el sol para calentarse, Él no necesita nada. ¿Sabes para quién lo hizo? Para ti. Para que tú lo disfrutaras. Porque cuando Dios pensó antes de crear todas las cosas, Él dijo, yo quiero crear un pueblo para mí. Para mí, por amor. Por amor. Dios lo hizo por amor. Vénganse a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice el versículo 4, vamos a leerlo porque también está muy bueno. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice aquí, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él antes de la fundación del mundo, antes de crear el mundo, Él lo que quería era tenerte a ti, tener tu amor. Y por eso te creó con voluntad propia. ¿Sabes que Dios te creó con voluntad propia? ¿Por qué? Porque Él no quería que tú fueras un robot. Él quería que tú eligieras ser su amada. Porque el amor es voluntario y el amor da libertad. Y tú por libertad, por tener esa libertad, tú escoges el amarle libremente. Cuando Él piensa en ti, cuando Dios piensa en ti, piensa en todo el amor que tiene por ti. Tanto que hasta que dio a su Hijo unigénito por ti. Para que Él pudiera facilitar todo lo que tú necesitas. Y aquí usa la palabra redención Pablo en Gálatas 4. Dice para que redimiese, para que liberara. En Romanos 6, el concepto que usa Pablo para explicar esto es cuando están todos los prisioneros con el dueño de los prisioneros, de los esclavos, y viene alguien a comprar de ese prisionero. Yo estuve en Memphis, aquí en los Estados Unidos. Yo aprendí en una semana muchísimo acerca del pueblo moreno, del afroamericano.
Muchísimo, entiendo ahora muchísimo más su cultura porque pude vivir donde había tanta esclavitud. Vi las piedras grandes donde se ponían de pie y donde le miraban los dientes a los hombres, donde miraban todo como si fuera un animal. Pero eran seres humanos. Y por eso tantas consecuencias que han habido y que sufre el pueblo afroamericano por todo lo que pasó en la historia aquí en los Estados Unidos como esclavos. Y aquí es muy importante tener ese concepto porque dice que Jesús vino a liberarnos del poder del pecado. Mira lo que dice en Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, dime conmigo, no hay condenación. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesucristo vino en la carne, se hizo hombre para poder redimirnos como hijo de Dios, para que tú fueras libre. ¿Libre de qué? Del poder del pecado. Porque tú eras esclavo del pecado. Dice Juan 8, 36 o 34, dice que el que peca es esclavo del pecado. Y vino Jesús para liberarte del poder del pecado. Jesús vino y pagó un precio para que tú fueras libre del poder del pecado. Porque tú nunca hubieras podido liberarte por ti misma. Pero vino Jesús para que tú pudieras ser libre. Si tú querías, tú pudieras ser libre y tú pudieras escoger el amor de Dios. Porque por el pecado estabas separado de Dios y eras esclavo del pecado. Pero vino Jesús a redimir, a comprar, a pagar un precio muy alto. Amén. Él no pagó con oro ni con plata, pagó con su propia sangre. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir todo eso? Por ti. Por ti. Y para ser, dice aquí en Gálatas 4, seguimos, para ser adoptados como hijos. Adoptados. Porque tú no podías ser hijo. Pero Dios sí quería que tú fueras hijo. Entonces Él mandó a su hijo para que Él fuera la primicia de muchos hijos y podían venir a la gloria cuando aceptaban a Jesús como su Salvador. Y por eso tú puedes ser hijo porque eres adoptado. Ahora, en el mundo, cuando se usa este término, en el mundo griego, los hijos eran solamente para legado. O sea, cuando un señor de una casa no podía tener hijos, lo que hacía era tomaba un hijo de un esclavo y lo adoptaba. Para que ese hijo le pudiera dejar legado, le pudiera dejar familia. Pero en la mente judía, el concepto de adoptar a un hijo era totalmente diferente. Era no solamente para que hubiera legado, para que hubiera generaciones siguientes que pudieran seguir llevando el apellido, digámoslo nosotros, de la familia, para que hubiera descendencia de ese señor de la casa, sino que había otra cosa. Había una herencia que le pertenecía al hijo. Y yo voy a estar hoy hablando un poquito acerca de la herencia, pero mañana voy a hablar más de esa herencia. Entonces es muy importante porque ese hijo, en el momento que era reconocido como el padre, de que era su hijo, aunque fuera un hijo de un esclavo, desde el momento que el señor de la casa recibía a ese niño que era hijo de esclavo, desde el momento que era adoptado, era tratado como un hijo natural de ese señor. Totalmente natural, con todos los derechos. Los demás esclavos no le podían decir, este es el hijo de Pepe, este es el hijo de José. No, era el hijo del Señor. Y así le tratabas, y así le honrabas, y así le servías. Y el Señor de la casa elegía. Y déjame decirte que el Señor te ha elegido a ti. Nuestro Padre Celestial te ha elegido a ti para ser adoptado, para ser adoptada. Y no importa de qué servidumbre puedas venir tú, no importa de qué trasfondo tú puedas venir, la adopción no era ganada por obras, era ganada por la gracia, por la benevolencia del Señor de la casa, que Él quería que tú fueras mi hijo. ¿Cuántos de ustedes han visto el Príncipe de Persia? La película del Príncipe de Persia, ¿lo han visto? ¿Príncipe de Persia? ¿Sí? ¿Qué pasó con ¿cómo se llama el chico de la película? Kersen o algo así.
El chico de la película, todo es acerca de ese chico que está en la calle, que era un chico de esos que no tenían familia, no tenían nada. Y ese chico es recibido por el rey. Y luego toda la película se ve cómo es tratado como un hijo igual que los demás hijos del rey. Y luego al final es el siguiente rey. Acuérdate de Moisés. ¿Cuántos conocen ahora a Moisés? Moisés, cuando él era hijo de esclavos. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasó con Moisés? Moisés, cuando fue recibido en la casa del faraón, fue tratado como un hijo del faraón. Con todas las enseñanzas, con todos los siervos, con todo. Él fue tratado. Mientras que el pueblo de Israel estaba viviendo en esclavitud, él vivía como el hijo del faraón en el palacio. ¿Qué nos dice esto? En la calle hay muchos que no conocen al Señor y viven bajo esa esclavitud y viven bajo esa servidumbre del pecado. Pero cuando tú eres hija de Dios, eres recibida en la casa. Cuando eres esclavo, déjame decirte, cuando eres esclavo, tu medida de quién eres tú depende de tu trabajo. La relación entre el dueño de la casa y el esclavo es solamente cuestión de trabajo. Esa persona no puede venir con libertad a hablar con el Señor. No puede venir y tener intimidad de confianza con el Señor de la casa. Porque el esclavo es para trabajar y punto. Tú estás allí y yo estoy aquí. Pero dice que Él no nos ha llamado a ser esclavos.